la aplicación de los sistemas de control, de la implementación, la máxima autoridad. Y la obligación de aplicarlos es de la parte de los diferentes niveles de la organización y dentro de este es el ámbito operativo, ¿no? Le hago la misma pregunta al nivel operativo, ¿no? Me dice, usted revisó, usted dice, ¿tiene conocimiento del código de ética? Y me va a decir, no. ¿Usted tiene conocimiento, algún código de ético, algún proceso de respecto del comportamiento ético o direccionamiento ético de la organización? ¿Tuvo alguna capacitación? Me dice, no. Tengo 2 respuestas negativas frente a una respuesta que me dijo 2 veces positivo. Confronto entre los 2 niveles, ¿no? ¿Cuál me está diciendo la verdad? ¿El directivo o el operativo? ¿A quién le creo? ¿Sí? ¿A quién le creo? Aquí es donde entran mis medios de verificación. Tengo un código de ética, pero no tengo un cronograma de difusión. Sí, al momento que yo no tengo un cronograma de difusión, entonces yo sé que la persona, el nivel operativo, no sabe que tiene un conocimiento del código de ética. Por lo tanto, una pregunta que en el nivel operativo yo califiqué y ponderé como 1, se convierte en 0. ¿Sí? Porque en la parte cuando yo califiqué a la parte operativa, yo ya le puse 0, pero entre el 1 que le puse a la parte de nivel directivo y el 0 que le puse al nivel operativo, al confrontar un positivo y un negativo, me da 0. ¿Sí? Y eso pasa en todas las preguntas y en las repreguntas que nosotros aplicamos al momento y en los diferentes niveles. Eso es algo, le digo, que por lo general se puede aplicar con los medios de verificación en diferentes grupos. Si yo le hago la misma pregunta dentro del esquema que le decíamos a un mismo nivel directivo del código de ética, ¿no es cierto? Y que al final decíamos, la primera pregunta dijo sí, la siguiente sí, y al momento de llegar a la pregunta concreta, ya de que si existían denuncias o había sido evaluado, había sido tenido algunos problemas en algunas áreas y en esa tengo una observación negativa, todas las partes positivas de arriba ya quedaron nulas, ¿no? Mi calificación que fue de 1 se va a ir a 0, ya considerándolo en forma general. ¿Por qué? Porque yo digo, tengo un código de ética, tengo implementado, lo difundí, pero no apliqué medidas de control para poder fortalecer o verificar que ese código de ética realmente se esté cumpliendo y no tener denuncias, ¿sí? O no tener el riesgo de fraude, disminuyo mi riesgo de fraude en la organización, ¿sí? Y ahí es cuando yo voy relacionando hechos, sujetos, objetos y hechos. Esto me permite la auditoría ontológica. Ampliar ¿qué? Por eso nosotros decimos el hecho con el sujeto. Mi hecho es el código de ética y su difusión. Mis sujetos son los niveles directivos y mis niveles operativos. Mi objeto ya es el código de ética propiamente, ¿no es cierto? Difundido o no difundido. Y luego, mi objeto con el hecho que viene a ser ya el código de ética, ya con los resultados que tengo, si hubo o no hubo fraude. ¿Tengo tendencias o no tengo tendencias de fraude? Justo con mi última pregunta que concretó la parte ya final, donde ya hasta ahí llegué a la parte concreta. ¿Sí? Eso es lo que voy relacionando al momento ya que voy analizando o verificando mi evaluación de control interno. Entonces, como ustedes pueden ver, chicos, no es solamente aplicar un cuestionario por un cumplimiento que me diga la fase de planificación necesita la evaluación del control interno. La fase de la planificación es una de las más importantes del proceso de auditoría, porque me da el enfoque pues, de lo que yo voy a auditar en mi siguiente fase, me da la idea de lo que yo voy a revisar en la fase de ejecución, de los procedimientos que voy a aplicar, ¿sí? Y cómo voy a relacionar hechos, sujetos, objetos y hechos. Esa es la conclusión de mi fase de planificación versus el enlace de mi fase de ejecución. ¿Sí? Entonces nos dan pautas más allá de lo que originalmente habíamos previsto, ¿ya? Entonces, estos patrones de comportamiento que dan la parte emocional, que es la reacción ante los cuestionamientos y las observaciones,
que nos da, que podemos identificar a través del miedo, coraje, frustración. Estos factores externos que tenemos contorsiones de la boca, expresiones orales o muecas inclusive, también nos dan mecanismos de defensa, ¿no? En los aspectos internos, en cambio, nosotros tenemos que son difícil apreciación, pero se relaciona inclusive con el latido del corazón, el aumento de la presión arterial, la temperatura, el sudor y respiración. También son indicadores de que una persona es demasiado nerviosa, y donde hay nervios, pues tenemos que profundizar la revisión. Sí, hubo un caso penal interesante que tuvimos en un GAD municipal, ¿no? En un GAD municipal, y teníamos justo este comportamiento, sudaba, ¿no? Sudaba, el señor sudaba y se sacaba el pañuelo y con cada pregunta parecía que estaba realmente ya en el ámbito penal. Y decíamos, no se preocupe, estamos solamente conversando. Y el señor sudaba y en las repreguntas que le íbamos ejecutando, ¿no? Le íbamos haciendo, y hasta cuando llegamos a la pregunta concreta, donde ya le confrontamos ya sus respuestas anteriores, realmente el señor no pudo más y dijo, sí, en verdad yo jineteaba fondos. Sí, pero tenía mis necesidades, en verdad yo no podía saber más, tenía mis deudas, tenía mi situación, pero yo sí estaba devolviendo poco a poco esa situación. En verdad, ¿no es cierto? Él admitió un hecho justo dentro de la fase de la planificación, es cuando la persona tiene mucha frustración y siente tanta presión externa, interna, y encima le llega auditoría, que es un punto en el que las personas no pueden más. Sí, y al verse, o sea, inclusive era una charla normal, él ingresó normalmente, trabajó y lo entrevistamos solo, porque era una de las personas que no hablaba. Entonces, optamos por conversar con él de forma sola y aplicarle preguntas y repreguntas que lleven a lo abstracto, pero de una forma que no le intimidemos, hasta que ya realmente la persona empezó a sudar, a sudar, a sudar, y terminó hablando, confesando su situación. Si bien es cierto, esto fue al ámbito penal, porque realmente, o sea, no había más dónde, ¿no es cierto? No había más dónde. Teníamos las pruebas en las primeras que habíamos sacado ya la trazabilidad de las transacciones, la trazabilidad de los depósitos que se había efectuado, y realmente no había a dónde más. Sí, eso es lo que llega el auditor, a que llegue la parte de la auditoría a decir, hasta aquí mi información y esto es contradecirme de ahí es muy complicado. Sí, o sea, ¿por qué? Porque la evidencia está ahí. ¿Qué me iba él a contestar sobre lo que ya le estábamos demostrando en nuestras cédulas analíticas, en la fase ya de ejecución? Inclusive ya de la fase de ejecución, cuando ya entramos, se amplió el valor que él tenía que devolver. Lo devolvió, le hicieron el sumario, se fue directamente al ámbito penal. Lamentablemente, lo que se juzga en el ámbito penal no es solamente no es el valor, son los hechos, ¿no? Es la intencionalidad, ¿sí? Entonces nosotros tuvimos que mandar el expediente, se fue al trámite, y en verdad, o sea, ya de parte ya como ser humano eso sí afecta. Sí, pero en realidad, o sea, llega un punto en el que no se puede hacer más, pero ¿qué es lo que le permitió a él haber, digamos, aceptado su culpabilidad? Pues fue un atenuante para su defensa, sí, fue un atenuante, devolvió su dinero y ya la pena o la penalidad ya sale del ámbito de auditoría, eso le corresponde ya a otras jurisdicciones, pero lo que voy es que la parte del análisis de la expresión, de la forma en que las personas llevan su emoción y sus reacciones es lo que nos permite también obtener información, nos permite realmente validar o completar nuestro análisis de auditoría. Esto es lo que les puedo compartir de la experiencia que nosotros hemos manejado ya directamente en el ámbito profesional, y cómo realmente este curso de capacitación que recibimos en el año 2010 fue realmente muy bueno. Realmente a nosotros nos ayudó a crecer en el ámbito profesional y aplicar estas técnicas, a tomar muchas veces conciencia de estos aspectos que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Nosotros nos concentramos en la aplicación de técnicas, nos concentramos en la base legal y pasamos de largo de las personas.
Cuando realmente, cuando nosotros analizamos esta situación, nos permite ser más objetivos, porque nos permite ir más allá, comprender. Por eso decíamos que la parte ontológica que nos comentaban en esta exposición, le digo a los auditores de Estados Unidos, realmente, dice, nos permitía aplicar pruebas, nos permitía avanzar y diferenciar, perfeccionar los procedimientos del área de auditoría. Esto sí, de chicos, distinguidos docentes y cuerpo directivo, la exposición, el compartir la experiencia que se ha tenido y sobre todo los resultados también que nos ha dado el aplicar este tipo de auditoría ontológica. Si es algo que nos llama la atención, por ejemplo, es que dentro del país o a veces consultando en las tesis no hemos determinado o ampliado más este tema, ¿no? Como investigación ya para el campo, ya para relacionar con el campo de la auditoría. Sin embargo, los conceptos que nos impartieron, les decíamos, en este curso, nos permitió ir perfeccionando y adquiriendo, y en el campo de la práctica, mejorando con cada vez, decíamos, esta pregunta, las charlas, no, mejor no le digamos esto. Entonces, eso nos permitió mejorar, digamos, nuestra concepción y nuestro análisis de nuestros procesos que están examinando, entendiendo ya a cada una de las diferentes personas que están relacionadas con la acción de control. Esos, chicos, muchas gracias por la atención y espero que realmente esta charla contribuya a su formación profesional. Estimada Magíster Castillo, queremos agradecerle profundamente por tan valiosa conferencia importante y en realidad práctica. Yo creo que a nuestros estudiantes sobre todo les servirá de muchísimo, precisamente porque muchos de ellos seguramente irán al ámbito de la auditoría. Estimada Magíster, tenemos una duda en el área de los chats de la señorita, por ejemplo, Joana Fanny Pérez. Nos dice, buenas tardes. Entonces, ¿se podría considerar que la auditoría ontológica está relacionada con la neurolingüística? Sí, o sea, indirectamente también, no solamente con la neurolingüística, también podemos aplicar los conceptos de inteligencia emocional, ¿no? Es por eso que el auditor no solamente le desarrolla con estos conceptos, sino la parte de inteligencia emocional le permite, como le decía, a veces hay choques o situaciones que confrontan, justo con el caso del ámbito penal que le teníamos, ¿no es cierto? Del que yo comentaba, ¿no? Nosotros ser una persona muy, muy buena, muy humilde. Entonces, el tener la inteligencia emocional versus lo que nosotros podemos realizar también con el ámbito neurolingüístico, no solamente nos fija reacciones hacia el auditado, sino en viceversa. Y también cómo nosotros debemos controlar también nuestras emocionalidades, porque también somos nosotros seres humanos. Entonces, vincular estos conceptos de neurolingüística, inteligencia emocional, también con los aspectos psicométricos que también hablábamos dentro de la exposición, nos permite comprender más y entender bien a quién estamos examinando. Listo, muchísimas gracias, Magíster. No sé si alguien más del público desea hacerle a la Magíster otra consulta. Bien, la señorita Tania Vaca. Adelante, por favor. Buenas noches, distinguidas autoridades y Magíster, compañeros. Magíster, con respecto a la parte en la que usted manifestaba acerca de la notificación en la que le llega a la institución para realizar la auditoría, ¿esta notificación tiene un tiempo previsto antes de que se llegue a realizar la auditoría? ¿Máximo qué tiempo debe ser prevista esta notificación? Bueno, la notificación de inicio de la acción de control es parte del debido proceso de la auditoría, ¿no? Y en el ámbito público mucho más. Cuando nosotros ejecutamos o nos dan la orden de trabajo con cual nosotros tenemos ya la capacidad legal para ya poder ingresar a la entidad, nosotros es un trabajo inmediato que podemos hacer, ¿sí? Especialmente cuando ya identificamos a las personas relacionadas, a las primeras, porque la notificación de inicio no necesariamente voy a decir, voy a hacerle en 15 días o 3 días, ¿no? Dependiendo de cómo se vayan vinculando servidores ya en el proceso de auditoría, entonces nosotros vamos emitiendo más notificaciones provisionales, inclusive hay algunas personas que al inicio del proceso no aparecen vinculadas,
porque fueron ex servidores, porque fueron, porque no, ya no están inclusive dentro de la nómina de la organización. Pero ya en el momento, cuando ya entramos a la fase de ejecución y empezamos a revisar expedientes, hay un expediente, tiene observación y vemos la firma, el nombre de la persona, entonces en ese momento también le notificamos inmediatamente. Las notificaciones de inicio se realizan de forma inmediata, pero no existe, digamos, un plazo que solamente en 10 días ya tienen que estar notificados todos. El artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría nos faculta que tenemos que realizar todos estos procesos de notificaciones, de comunicación de resultados y la comunicación permanente con los auditados, todas las fases, pero que tengamos un plazo, decir, tenemos 3, 4 días, no, simplemente deben de hacerse de forma inmediata con los servidores que ya tenemos identificados y de forma inmediata cuando ya los vamos identificando en las fases de auditoría. Listo, muchísimas gracias. Tal vez alguien más, alguna otra consulta. Una compañera, Catita Cabrera, por favor. Muchas gracias, Rolandito, señores autoridades de la facultad, y Rolandito, felicitaciones por esta charla muy, muy enriquecedora. Únicamente a Jenny felicitarle por esta charla, porque ha sido muy enriquecedora para nosotros, no solo como docentes, sino también como funcionarios públicos que alguna vez hemos sido auditados. Entonces, ahora sí ya sabemos cómo piensan los auditores respecto de nosotros, y también ya sabemos qué no debemos de hacer, qué actitudes no debemos tener. Muchas gracias, Jenny, y un gusto conocerle. Estamos a las órdenes. Gracias, Rolando. Muchas gracias, compañerita. Gracias, Catita. Listo. Bueno, en honor al tiempo, creo que es hora de cerrar, no sin antes agradecerle, Magíster Castillo, por tan valiosa conferencia. Reitero, es un tema eminentemente práctico, y yo creo que a nuestros alumnos especialmente les servirá muchísimo, porque ellos muy pronto estarán precisamente en el ámbito profesional. También quiero agradecer profundamente a los compañeros docentes que se dieron cita a acompañar a esta conferencia de la carrera y de otras carreras. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y claro, desde luego a nuestras autoridades